Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia cuarto grado. Temas para comprender el periodo. La conquista de México Tenochtitlan. Gracias por suscribirte al canal y ser parte de esta comunidad. Iniciamos. En 1519, Hernán Cortés dirigió una expedición hacia las costas del territorio mesoamericano, como lo observamos en el mapa. En Yucatán encontró a Jerónimo de Aguilar, quien había naufragado y vivía a las órdenes de un gobernante maya, por lo que había aprendido su lenguaje y le fue muy útil a Cortés como intérprete. Por el río Grijalva, en el actual Tabasco, los españoles combatieron contra los indígenas, y al término del enfrentamiento fueron tomadas algunas mujeres, una de ellas Malitzin, quien después de ser bautizada por los españoles fue llamada Marina. Era una mujer inteligente, hablaba maya y náhuatl, y junto con Jerónimo de Aguilar sirvió como intérprete y consejera de Cortés. Al desembarcar en lo que hoy es el estado de Veracruz, Hernán Cortés fundó el primer ayuntamiento de América, que llamó la Villa Rica de la Veracruz, pues de esta manera dependería directamente de la corona española, y dejaría de estar bajo las órdenes del gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Observemos el mapa. Desembarcó el 22 de abril de 1519 en San Juan de Ulúa. En junio de 1519 se trasladó a Quiahuiztlán. En 1525 se trasladó de Quiahuiztlán a la Antigua. El traslado definitivo fue en 1600, de la Antigua a San Juan de Ulúa. Moctezuma, el gobernante mexica, se enteró de la llegada de Cortés y envió mensajeros al encuentro de los españoles con la instrucción de ofrecerles regalos, a cambio de que abandonaran sus planes de llegar hasta Tenochtitlan. Pero ante la riqueza de los regalos, los españoles se interesaron en seguir adelante, y en el camino se aliaron con varios pueblos sometidos por los mexicas, que eran obligados a pagarles tributo. El descontento de estos pueblos facilitaría la derrota mexica. Cuando los españoles viajaban hacia Tenochtitlan, los indígenas totonacos invitaron a Cortés para que visitara al señor de Zempoala, con quien se alió. Posteriormente, los conquistadores siguieron su camino y formaron otras alianzas. Así se encontraron con los tlaxcaltecas, que no eran tributarios de los mexicas y con quienes tenían una fuerte rivalidad. Tras perder algunas batallas en contra de los españoles, los tlaxcaltecas decidieron aliarse con ellos para terminar con el dominio mexica. Llegada de Cortés a Veracruz y recepción de los embajadores de Moctezuma. Códice Florentino siglo XVI. Las alianzas de los españoles con los indígenas fueron determinantes para que cayera la ciudad de México Tenochtitlan, pues los combatientes indígenas eran más numerosos que sus aliados españoles, lo que favoreció que ganaran las batallas. Entrevista de Cortés y Moctezuma. Imagen de nuestro libro de texto. Ruta de Cortés hacia Tenochtitlan. Observemos el mapa. Salió de Veracruz, Quiahuiztlán, pasó por Zempoala, se trasladó a Jicochimalco, siguió su camino hacia cabeceras tlaxcaltecas, prosiguió hacia Cholula, de ahí se trasladó hacia Mecameca, de Mecameca llegó a México Tenochtitlan. En noviembre de 1519, los españoles llegaron a Tenochtitlan, fueron recibidos por los mexicas y alojados en el palacio de Ajayacal. Para prevenir un posible ataque y asegurar su vida y la de su ejército, Cortés tomó prisioneros a Moctezuma, a Huitláhuac y otros señores importantes, exigiendo el sometimiento del pueblo y un cuantioso tributo a cambio de ellos. Mientras tanto, en la Villa Rica de la Veracruz desembarcaron tropas españolas, comandadas por Pánfilo de Narváez, quien por orden de Diego Velázquez debía detener a Cortés, por haber intentado conquistar tierras sin su autorización. Cortés se enteró de esta noticia y decidió ir a enfrentarlos, dejando a Pedro de Alvarado encargado en Tenochtitlan. En ausencia de Cortés, durante una fiesta en honor a Huitzilopochtli que se celebraba en el Templo Mayor,
Pedro de Alvarado decidió atacar a los mexicas, lo que causó una rebelión. A su regreso, Cortés le solicitó a Moctezuma que desde el techo de su palacio pidiera a su gente que cesara el ataque contra los españoles. No hay certeza de cómo muere Moctezuma ese día. Las versiones españolas narran que recibió una pedrada o una flecha de otros grupos indígenas enemigos de los mexicas. Otras versiones más recientes aseguran que fue Cortés quien lo mató. Tras este suceso, el 30 de junio de 1520, Cortés intentó huir de Tenochtitlan, pero fue descubierto y atacado por los mexicas camino a Tlacopan, hoy Tacuba, en la Ciudad de México. En esta batalla murieron muchos españoles y perdieron la mayoría de las riquezas que habían obtenido, siendo la peor derrota que tuvieron durante la conquista. Por eso ellos la llamaron la Noche Triste, aunque para los mexicas fue una noche de triunfo. Matanza del Templo Mayor, Códice Durán. Fue entonces que Cortés mandó traer desde la Villa Rica de la Veracruz más hombres, caballos y armas para reforzar su ejército. Ordenó la construcción de bergatines, pequeños barcos de vela con cañones, para navegar y poder combatir con los mexicas en el lago de Texcoco, y también se alió con otros pueblos indígenas que habitaban cerca de Tenochtitlan, como los Huetzotzincas, los Chalcas y los Otomíes. Al norte de Tenochtitlan se ubicaban los Otomíes y al sur los Chalcas. Además de sus armas, caballos y aliados indígenas, los españoles contarían con otro aliado sin saberlo, la viruela. Esta enfermedad, hasta entonces desconocida por los indígenas, atacó a la población. Eran tan pocos los habitantes que no se habían contagiado que apenas podían alimentar y cuidar a quienes sí lo estaban. Algunas personas huyeron por medio del contagio. Así se desintegraron familias y poblaciones enteras quedaron deshabitadas, por lo que la epidemia de viruela favoreció la conquista. Luego de la muerte de Moctezuma, Cuitláhuac asumió el mando, pero al poco tiempo murió víctima de la viruela y fue reemplazado por Cuauhtémoc. En mayo de 1521, los españoles incomunicaron Tenochtitlan y bloquearon el suministro de alimentos y agua. Los mexicas resistieron el sitio por alrededor de 3 meses, hasta que el 13 de agosto de 1521 los conquistadores apresaron a Cuauhtémoc, logrando así la conquista de Tenochtitlan. Los españoles tiran al agua el cuerpo de Moctezuma y del señor de Tlatelolco, Códice Florentino siglo XVI. Los mexicas nombraron a la viruela Oixahual y Totomonalistli, gran erupción cutánea, Códice Florentino siglo XVI. En este códice la figura de un europeo es relacionada con grandes vientos que rompieron los árboles y con una epidemia mortal entre la población indígena, representada con los bultos mortuorios. Códice Telleriano Remensi siglo XVI. Los españoles regresaron a Tenochtitlan con más soldados, más aliados indígenas, bergatines y más caballos. Imagen de nuestro libro de texto. Epidemia. Propagación de una enfermedad que se extiende o se contagia a un gran número de personas. Sitio. Aislamiento de una población o fortaleza para apoderarse de ella. Actividad comprendo y aplico. Acerca de la muerte de Moctezuma existen diferentes versiones. Algunas afirman que los españoles lo asesinaron y otras que lo mataron los mismos mexicas. Lee los siguientes textos y fíjate de dónde provienen las fuentes bibliográficas. Y Moctezuma se puso a un pretil, con muchos de nuestros soldados que le guardaban, y les comenzó a hablar a los suyos con palabras muy amorosas, que dejasen la guerra, y no hubieron bien acabado el razonamiento, cuando tiran tanta piedra y vara que los nuestros le arrodelaban, y le dieron 3 pedradas en un flechazo, una en la cabeza, y otra en un brazo, y otra en una pierna, y le rogaban que se curase y comiese, y no quiso. Antes vinieron a decir que era muerto. Bernal Díez del Castillo. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, siglo XVI, México Porrúa 2000, página 252 a 253. Moctezuma, viendo la determinación de sus vasallos, se puso en una parte alta y reprendiéndoles,
Le trataron mal de palabras llamándole de cobarde y enemigo de su patria, y aún amenazándole con las armas. Dicen que uno de ellos le tiró una pedrada, de lo cual murió, aunque dicen sus vasallos que los mismos españoles lo mataron, y por las partes bajas le metieron la espada. Fernando de Alba, relación de la venida de los españoles y principios de la ley evangélica. Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de la Nueva España, siglo XVII, México Porrúa 1999, página 828. Escribe qué versión consideras más adecuada para explicar este acontecimiento, en un esquema como el que aquí se presenta. Argumenta tu respuesta. Versiones. Lo matan los mexicas. Moctezuma habló con sus soldados y les pidió que dejaran la guerra. Le lanzaron piedras y un flechazo. Le dieron 3 pedradas, en la cabeza, brazo y pierna. Lo matan los españoles. Moctezuma les habló a sus vasallos. Le trataron mal, llamándole cobarde. Dicen los soldados que los españoles lo mataron con una espada. Actividad leo y comprendo. La conquista de México Tenochtitlan. ¿Qué hecho histórico describe? La conquista de Tenochtitlan. ¿Cuándo y dónde ocurrió? El 13 de agosto de 1521 en México Tenochtitlan. ¿Quiénes participaron? Los españoles: Cortés, Jerónimo de Aguilar, Diego Velázquez. Los gobernantes mexicas: Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. También participaron Malitzin, los tlaxcaltecas, los chalcas y los otomíes. ¿Cómo sucedió? En 1519, Cortés se encontró con Jerónimo de Aguilar en Yucatán. En noviembre de 1519, los españoles llegaron a Tenochtitlan. Pedro de Alvarado decidió atacar a los mexicas, los cuales derrotaron a los españoles. Tras este suceso, el 30 de junio de 1520, Cortés intentó huir de Tenochtitlan. Esta fue la peor derrota de los españoles, a la que llamaron la Noche Triste. En mayo de 1521, los españoles incomunicaron Tenochtitlan. El 13 de agosto de 1521, los conquistadores apresaron a Cuauhtémoc, logrando así la conquista de Tenochtitlan. Repaso del tema La conquista de México Tenochtitlan. ¿Quién fue la compañera de Cortés? Mujer indígena que hablaba maya, náhuatl y muy pronto aprendió español, Malitzin. ¿Cuál fue el primer ayuntamiento de América fundado por Cortés? Villarrica de la Veracruz. ¿Quién era el gobernante mexica cuando Cortés llegó a Veracruz? Moctezuma. ¿Quiénes fueron los indígenas con los que salió Cortés en su viaje hacia Tenochtitlan? Totonacos y tlaxcaltecas. Como los combatientes aliados indígenas eran más que los enemigos, ¿qué determinó esta situación? La caída de Tenochtitlan. ¿Qué hizo Cortés para asegurar su vida y la de su ejército? A su llegada a Tenochtitlan, hizo prisioneros a Moctezuma, a Cuitláhuac y otros señores. Pánfilo de Narváez desembarcó en la Villarrica de la Veracruz, con la orden de Diego Velázquez, de apresar a Hernán Cortés. ¿Cuál fue el motivo de esta orden? Intentar la conquista sin autorización del gobernador de la Fernandina, hoy Cuba. Cuando Cortés se enteró de la llegada de Narváez, decidió enfrentarlos. Dejó a Pedro de Alvarado como encargado de la situación en Tenochtitlan y fue contra ellos. En su ausencia, ¿qué decidió Pedro de Alvarado? Atacar a los mexicas. A su regreso a Tenochtitlan, Cortés se encontró con una rebelión. Al ver esto, le pidió a Moctezuma que tranquilizara a su pueblo. ¿Pero cómo respondió el pueblo? Hirió de muerte a Moctezuma por considerarlo cobarde. Cortés decidió salir de Tenochtitlan, pero fue descubierto y atacado camino a Tlacopan, hoy Tacuba, en la Ciudad de México. ¿Cómo se le conoce a uno de los episodios de esa batalla? La Noche Triste. Causas que facilitaron la conquista de México Tenochtitlan. Preparación militar, armas de fuego desconocida por los indígenas, estrategias militares, caballos y embarcaciones, descontento de los grupos mesoamericanos con mexicas y alianza con españoles para acabar con ellos. Enfermedades desconocidas por los indígenas. Después de la muerte de Moctezuma, ¿quién ocupó el trono mexica? Cuitláhuac. ¿Cuál fue el último emperador azteca? Cuauhtémoc. Orden de los acontecimientos. Malitzin aprendió a hablar español y fue la intérprete, consejera y compañera de Cortés.
Los regalos enviados por Moctezuma no convencieron a los españoles de abandonar sus planes de conquistar Tenochtitlan. En 1519, los españoles llegaron a Tenochtitlan. Cortés tomó prisioneros a Moctezuma y a Cuitláhuac. Cortés tuvo que regresar a la Villa Rica de la Veracruz para hacerle frente a una expedición enviada por el gobernador de Cuba, y dejó el mando de la ciudad a Pedro de Alvarado. Cortés mandó traer armas, caballos y más hombres de la Villa Rica de la Veracruz. Cuitláhuac murió de viruela, como cientos de mexicas, y fue sustituido por Cuauhtémoc. Motivos por los que algunos grupos indígenas se aliaron con los españoles. Ya no deseaban pagar tributo a los mexicas, no querían seguir sometidos a los mexicas. Y con esto finalizamos esta parte del video, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.